Este electro no lo he mostrado antes, No lo he mostrado antes. Es un electro que estoy mostrando por primera vez. Bloqueo de rama, infarto, taquicardia. ¿Cuál es el diagnóstico? Está mal, es un tamal. ¿Qué piensan ustedes que es el diagnóstico? Cuando uno ve electros por primera vez estás perdido, pero después dice uno, oye, pero si es tan fácil, salta a la vista el diagnóstico. ¿Cuál será el diagnóstico? A ver, les voy a dar una pista. Muy bien, Balán. Me quitaste la pista. Si a este paciente le toman el pulso arterial, el pulso radial, ¿cómo va a estar el pulso de este paciente? ¿Cómo va a estar el pulso del paciente? Irregularmente irregular. Miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las llamadas derivaciones de 1, de 2 y de 3. Son pedacitos pequeños. Después viene, se corta aquí, ABR, ABL y ABF. De aquí a aquí es ABF. Y después V, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Esta derivación B1 hemos hecho un trazo, se ha hecho un trazo completo, mucho más largo. En lugar de cortarse aquí, continúa. Lo mismo para la derivación 2 es esta y B5 es esta. Tenemos 3 derivaciones cuyo trazo es más largo. Ese es un electrocardiograma estándar. Miren, ustedes pueden poner los electrodos para tomar un registro electrocardiográfico donde les dé su gana y van a registrar la actividad eléctrica, pero no van a poder hacer un buen diagnóstico porque la técnica ya está estandarizada. ¿Y quién fue el que inició con todo este rollo de los electrocardiogramas? Un viejito. ¿Qué tan viejito? Ahí está, Guillermo. Guillermo fue. Guillermo, ¿cómo le diríamos en español en joven? Guillermo Hernández, muy bien. Guillermo Hernández es de Holanda, creo que es, pero le dieron el premio Nobel por describir, por estandarizar esta técnica. Pero no crean que él tenía muchos aparatos sofisticados. Sí, eran aparatos muy grandes. Él se había dado cuenta que la actividad eléctrica del corazón se podría registrar. Y entonces esta foto, miren, esta foto realmente hay mucho que aprender en esta foto histórica. Tibú, ¿qué ves tú aquí en esta foto? Ahí está Guillermo Hernández con sus cubetas. ¿De qué eran las cubetas? Me dijeron en el otro grupo que eran de frijoles. A lo mejor sí, pero él las usó para ponerles solo agua. Le puso una sustancia conductora, sales, ciertas sales que conducen. Y entonces, Balam, ¿qué observas tú en relación a sus extremidades y estas cubetas? Alexis Salazar. A ver, ¿cuántas cubetas hay? 3. ¿Dónde tiene sus manos derecha e izquierda? Cada una de ellas en una cubeta. ¿Y abajo qué hay? Otra cubeta. ¿Qué tiene metido ahí? O sea, está
sí, ¿verdad? Ahí está Guillermo Hernández, registrando la actividad eléctrica, la diferencia de voltaje entre dos electrodos, y con esos electrodos se forman las primeras tres derivaciones. ¿Cómo se llama la primera derivación? De 1. El registro se obtiene al colocar un electrodo en el brazo derecho. Estamos hablando de la posición anatómica. Este es el brazo derecho. ¿Y el otro electrodo dónde? Brazo izquierdo. En este caso, estas derivaciones tienen dos polos, bipolar. No es que está enfermo de la mente, no es trastorno bipolar, sino son dos polos, positivo aquí y negativo acá. Y la diferencia entre ellos dos se registra con una deflexión, digamos, si esta es una línea, tenemos deflexiones positivas o podemos tener deflexiones negativas. Ahorita vamos a hablar de eso. La otra derivación se llama D2 y se formó entre el brazo derecho, que sigue siendo negativo, y la pierna izquierda, que en este caso es positiva. Y la tercera derivación, que se llamó D3, es el polo negativo ahora está en este brazo y el polo positivo aquí abajo. Derivaciones bipolares. Formaron un triángulo. ¿Cuántos tipos de triángulo conocen? Tres. ¿Cuáles son? Isósceles. A ver. El equilátero, con ese nos quedamos. ¿Cuál es la característica del triángulo equilátero? Tres lados iguales. ¿Y los ángulos? También iguales. ¿Cuánto mide el ángulo interno de cada uno de los ángulos del triángulo equilátero? 45. A ver, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo? ¿De cualquier triángulo? 180 grados. No importa si es equilátero, isósceles, escaleno. La suma de todos los ángulos es igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto miden en el equilátero? 60 grados. 6 por 3, 18. Y entonces ahora vamos a poner el centro de este triángulo equilátero aquí, el centro. Y vamos a mover, Carlos, cada una de las derivaciones para que coincida el centro de la derivación con ese centro. Entonces, esta derivación la movemos y va a quedar así. Derivación 1. La derivación 2 también la vamos a mover. El centro está aquí y entonces desplazo esta línea hacia acá y va a quedar así. Derivación 2 de 2. Y la otra derivación va a ser la derivación 3, la cual la vamos a mover desde aquí para acá y va a quedar en esta forma. Derivación 3. ¿Cuántos ejes tenemos ahora? ¿Cuántos ejes tenemos? ¿Quieren pizza? A ver si en la noche les da. Vamos a poner aquí una pizza. 6, 8. ¿Cuántos grados tiene una pizza? Vamos a partir la pizza y vamos a poner aquí la derivación 1. Esa va a ser 0 grados. Derivación 1. Vayan poniéndole atención a los grados. Derivación 1, 0 grados. La derivación 2, ¿dónde la vamos a poner?
la verde. Aquí. Esta es la derivación 2. ¿Cuál es el verde que pinta? Derivación 2. ¿Cuántos grados está la derivación 2? Este ángulo de aquí, es el mismo de acá. Entonces, ¿cuántos grados son? 60 grados. Y la derivación 3, ¿dónde la vamos a poner? ¿Cuántos grados van a ser para la derivación 3? De 3, 60. A ver, este ángulo, ¿cuánto mide? 60. Este ángulo es este mismo ángulo. 60. Son 60, pero si quieres medir de aquí hasta acá, ¿cuánto te falta para completar los 180? 120. 120. Este ángulo es de 60, pero este es de 120. 80 y 120, ¿cuánto es? 200. Perdón, 60 y 120. 180. 180. La línea dijimos que esta es 180. Podemos ponerle para acá que diga 180 grados. Voy a borrar esto de aquí porque nos va a estorbar. Pero ahí entonces, ¿cuántos ejes tenemos? ¿Cuántos ejes tenemos? 3. 3 ejes. Sistema triaxial. ¿Cuántos pedazos de pizza hay ahí? 3. 6 pedazos de pizza. ¿Quieren más? Ahorita le ponemos más. Entonces, batería, Carlos, no voy a estar gritando, se me acaba la voz. Sistema triaxial. ¿Mande? Sí, por eso ahorita vamos a dar más rebanadas de pizza. Pero este sería el sistema triaxial. Después de Einthoven vinieron otras personas y pusieron otras derivaciones. Entonces, a ver, ¿cómo definirían ustedes las derivaciones? Derivaciones. Estas se llamaban derivaciones bipolares. Las 3 primeras que describió Einthoven, derivaciones bipolares. De 1, de 2 y de 3 son derivaciones bipolares. En esta figura, ¿qué carga tiene el núcleo de esta célula? ¿Qué carga tiene el citoplasma de esta célula? Cayeron redonditos en la trampa que les puse. Redonditos, porque esta no es una célula. Esta es una masa de células. Y lo que estamos mirando aquí va a ser la parte externa de esa masa de células. Pero la pregunta fue, ¿cómo definirían ustedes una derivación? Una derivación. A ver, estamos hablando de la actividad eléctrica del corazón, ¿verdad? Que se registra mediante las derivaciones. Ya llevamos 3. ¿Cómo definirían ustedes una derivación en sus palabras? ¿Es un registro de la actividad eléctrica? Sí, claro. Electrocardiograma. En diferentes planos, vamos a hablar ahorita de los planos, pero es básicamente el registro de la actividad eléctrica entre 2 electrodos. Esos electrodos pueden ser positivo y negativo, o negativo y positivo, o también puede ser un electrodo indiferente y otro pues de registro. Miren,
¿Cuáles son las tres posibilidades que podemos tener? En un electrocardiograma tenemos líneas, tenemos deflexiones negativas y deflexiones positivas. Esas son las tres posibilidades. Una línea isoeléctrica, una deflexión hacia abajo, digamos que aquí está la línea isoeléctrica y de pronto baja, o hacia arriba. ¿Cómo es que se forman cada una de ellas? Bueno, ¿qué polaridad tiene la membrana de las células? Internamente es negativo y externo positivo. Entonces, interno negativo y externo positivo. Esa es la polaridad. Con el electro, ¿nos interesa lo interno de la célula? ¿En electrocardiogramas? No. Lo que nos interesa es la actividad eléctrica externa. Por eso no es una célula, es una masa de células y estamos viendo la polaridad afuera. Vamos a suponer que esta primera célula A sufra una despolarización. ¿Cómo es la despolarización? Afuera, ¿cómo se hace? No, cuando se despolariza la célula, ¿cómo queda el exterior? Negativo. ¿Y el interior? Positivo. Esta célula, la célula A, está despolarizada, en cambio la B está en reposo. ¿Nos interesa la carga de adentro de la membrana? No. Entonces vamos a borrarla y vamos a borrarla. Si yo comparo B respecto de A, ¿cómo está la polaridad en B? Respecto de A. Positivo. ¿Okay? B es positivo respecto de A. Y entonces, ¿qué vamos a tener en el electrocardiograma? Una deflexión hacia arriba. ¿Despolarización de esto? No. Esto es lo que está siendo despolarizado. Por eso mejor no usar ahorita los términos de despolarización. ¿Okay? Si esto se despolarizó y esto todavía no está despolarizado y yo registro la actividad aquí, porque de los dos electrodos, uno de ellos es el que me va a indicar las deflexiones hacia arriba o hacia abajo. En este caso elegí por decisión mía el B. ¿Cómo es B respecto de A? Positivo, así ya nada más, no metas las palabras ni despolarización ni nada. B respecto de A es positivo y tendríamos una deflexión hacia arriba. Las derivaciones es comparar la actividad eléctrica de un punto del corazón con otro punto. Aquí estamos comparando una parte de esa masa de células con el resto. Miren, vamos a ver las posibilidades. Si yo comparo la figura del extremo izquierdo, ¿dónde están los electrodos para hacer este registro, Eric Borrego? Aquí tenemos un electrodo en el centro de la masa de células, parte externa, y aquí tenemos el otro electrodo. Ahí ya están. Los voltajes se registran con equipos que se llaman voltímetros. ¿Cuántos están en taller de refrigeración o esas cosas? ¿No tienen esos talleres? ¿Han usado voltímetros? ¿O quién está en planta física? Tú dijiste que estás. No, en planta física no. Ok. ¿Conocen los voltímetros? Le ayudan a su papá en la casa a hacer algo. También los muchachos. Voltímetros, ahí te da el voltaje. En este caso el voltaje, el centro, la aguja está marcando hacia qué lado, hacia el lado negativo. ¿Por qué? El electrodo que nos interesa para registrar es este.
¿cómo está el centro de esta masa de células respecto a la periferia? Negativo. Negativo. Ah. Negativo. Entonces la aguja se va a mover hacia el lado negativo. ¿Y qué vamos a tener? Una deflexión hacia abajo. Una deflexión hacia abajo. No. No. En el caso de las derivaciones bipolares sí, pero en el caso de las derivaciones unipolares, en lugar de decir electrodo positivo o negativo, decimos electrodo de registro. ¿Dónde tengo el electrodo de registro? Eso es lo que interesa. Si yo digo el electrodo de registro lo voy a poner aquí, ya no tengo que decir que electrodo positivo o no, electrodo de registro aquí, como esta parte está positiva respecto de la otra, entonces vamos a tener una deflexión hacia arriba. Esa es la base de la electrocardiografía. ¿Dónde están los electrodos? ¿Y qué secuencia sigue el corazón? Deflexión positiva hacia arriba. O sea, la línea de base sería esta. Una deflexión positiva. Bueno, se les puedo poner más completa. Así. Una deflexión negativa y una deflexión positiva. ¿Por qué al revés? En este caso, comparé dos células, ¿no? Una que está despolarizada y la otra está en reposo. Pero como el electrodo de registro, el que me interesa está aquí, digo, esto está positivo respecto de esto. Sí, deflexión positiva. O sea que si uno pone mal los electrodos, va a salir positivo en vez de negativo. Exacto. Si los pones al revés. Ahorita vamos a hablar de la técnica, pero los principios son estos, ¿sí? O sea, ¿qué es el electrodo que me interesa? En el segundo caso, a ver, tengo dos electrodos, uno en la periferia y el otro en la periferia. ¿Qué carga tiene la periferia? Positiva. En ambos casos, ¿hay diferencia de voltaje entre los dos electrodos? No hay. Entonces, ¿qué vamos a tener en el electrocardiograma? Una línea que se llama línea isoeléctrica. Isoeléctrica. Línea. Cuando el voltaje, la carga de la membrana, de la parte externa de la membrana, es igual entre los dos electrodos, lo que se va a marcar es una línea. ¿Ok? Bueno, Einthoven, ¿cuántas derivaciones describió? 3. Estandarizó con 3. Pero después vino otra gente y dijeron, ¿qué tal si en lugar de tener dos polos, un positivo y un negativo, ponemos un electrodo indiferente en el centro del tórax? Virtual, digamos. Un electrodo virtual. Y hacemos otras 3 derivaciones, comparando ese electrodo virtual con el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Esas derivaciones se llamaron derivaciones de voltaje aumentado. Voltaje aumentado. Y voy a poner la primera de ellas. Aquí está. Se llama ABF. ABF. ¿De qué es la A? No. Lo mismo vieron en el otro grupo. La A no es de brazo. Aumentado. Aumentado. La V. Voltaje. ¿Y la F? No. ¿Cómo se dice pie en inglés? Un solo pie. Food. ¿No es comida? La F es de pie en inglés. ¿Cuántos grados hay entre la derivación 1 y ABF?
¿Cuántos grados hay entre dos líneas perpendiculares entre sí? ¿Cuáles son las líneas perpendiculares? 90. Perpendicular. 90. ¿Sí? ¿Cuántos ángulos? 90. ¿Cuántos ángulos? ¿No que nos servía la geometría, la trigonometría, la física de la secundaria, de la primaria? Los ángulos, esta es una línea y esta es otra, son ángulo recto, 90 grados. Vayan aprendiéndose los ángulos, por favor. 90 grados, miren, 0, 60, 90, 120. A ese 180 no me interesa. De hecho, cuando movemos en sentido de las manecillas del reloj, son ángulos positivos. Cuando movemos contra las manecillas del reloj, serían ángulos negativos. Entonces aquí van 180. Esa es una derivación de voltaje aumentado. Ahora son derivaciones que les vamos a llamar unipolares. ¿Por qué unipolares? Porque solamente tenemos un polo. El polo que está en ¿dónde? En este caso, en el pie izquierdo. El otro es un electrodo virtual, que sería como neutro, y está en el centro del tórax. Las otras dos derivaciones de voltaje aumentado se llaman ABL y ABF. Ahora sí, la A, ¿qué significa aquí? No, sigue siendo aumentado. También caíste en la trampa. Sigue siendo aumentado. ¿Y la V? Voltaje. ¿Okay? Ahora sí, la L, ¿de qué es la L? ¿Cómo se dice izquierdo en inglés? Ahí está. Ahora, ¿cuántos ángulos hay desde la línea 0 en sentido opuesto a las manecillas del reloj? Menos 30 grados. Miren, aquí forma como una Y. Una Y. ¿Cuántas rebanadas de pizza me salieron en el sistema triaxial? 6. Y aquí, ¿cuántas rebanadas de pizza hay? 3. ¿Qué prefieren? ¿3 o 6? Es lo mismo, pero Entonces, ¿cuántos ángulos forman entre sí esas tres derivaciones? ¿Cuántos ángulos son? La circunferencia, ¿cuántos grados es? 360. Si divido en 3 pedazos, ¿cuánto sería? Entre 3 igual a 120. Pero si yo pongo aquí 180, ¿cuánto sería este ángulo y cuánto sería este ángulo? ¿Cómo ven? 30. Y acá 30. 30 y 30. ¿Okay? Entonces, este ángulo decimos que es de, bueno, pero lo voy a poner acá, menos 30. ¿Por qué menos? Porque va a ir en contra de las manecillas del reloj. Y la última derivación de este tipo está aquí, se llama ABR. ¿La A de qué es? ¿Para? Aumentado. La V, voltaje. Y la R, en inglés, derecho. All right. Algunos les vamos a dar break permanente. Oh, eso es eso. Derivaciones de voltaje aumentado. ¿Dónde está el polo negativo de las derivaciones de voltaje aumentado?
Miren, aquí la línea verde va para los dos lados, la roja para los dos lados, la azul, pero aquí nada más va para un lado. ¿Dónde está el lado negativo de las derivaciones unipolares? ¿Dónde está? Este día están cayendo en todas. No hay. No hay. Sí, tú dijiste que sí, pero luego dudaste. Entonces, pero vamos a ponerlo. No hay, pero vamos a ponerlo. Ahí está. Aquí está. No me interesan los ángulos, pero los voy a poner. ¿Lo vamos a hacer? Bueno, esta está medio chueca. Ahí va. Solo para que vean que ahora cuántos ejes tenemos. En una respuesta de una pregunta era que A ver, azul, verde, rojo, ¿cuántos ejes van? Parece que 3, hoy día lo del taller. 4, 5, 6. Sistema de 6 ejes. Hexaaxial. Sistema de 6 ejes. ¿Qué prefieres? ¿Una pizza de 3 ejes o una de 6 ejes? 6 ejes. ¿Precio medio? No importa, al final son 360 grados. A ver, perdón, me faltó acá los grados. ¿Cuántos grados son aquí? Aquí hay 30 más 180, ¿cuántos serían? 210. También podemos decir menos 150. Si vamos desde aquí hasta acá, hay 150 grados. O para esta podemos decir desde aquí 330. Pero usualmente decimos menos 30. Es la única que le ponemos el signo negativo. Entonces repasamos. 0, 60, 90, 120, 210 y menos 30. Menos 30. Ahí tienen que decir. Tienen que saber. Bueno, a ver, Clark, ven un momentito. Pero, sácame la. ¿No te peinaste hoy o qué? A ver, ustedes lo conocen bien a él. Si les muestro una foto de él, ¿lo pueden reconocer? Sí. Fíjate los lentes. ¿Lo pueden reconocer? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese imitador? Y si lo pongo de perfil, ¿lo pueden reconocer? ¿Sí? Muy bien. A ver. Cuando uno está en la cárcel, nunca he estado, ¿verdad? Te ponen un letrero, un número y te ponen una foto de frente y otra de perfil. ¿Por qué? Para identificarte mejor. Por lo menos 2 fotos, ¿no? Luego en el Facebook la gente publica fotos muy acá, se ve muy diferente cuando la ves en persona, ¿verdad? ¿O no? ¿O no pasa eso? Busca uno el mejor ángulo y todo acá impresionante y nada, que ves a la persona y dices, ay, ¿cuántas fotos, Alexa y Edelita, cuántas fotos de la actividad eléctrica del corazón tomamos en un electrocardiograma estándar? ¿Cuántas fotos de la actividad eléctrica del corazón le tomamos al corazón para conocerlo adecuadamente? 12 fotos. Cada derivación es una foto vista desde diferente ángulo. La derivación 1 la ves desde aquí, la derivación 2 desde acá, ABF, de 3, ABR. Esas son apenas 6. ¿Y las otras? ¿Cómo se llaman?
Derivaciones precordiales. Miren, estas bipolares y unipolares son del plano frontal. Pero tenemos otras unipolares que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. También del plano, perdón, estas son del plano horizontal. Y esa es la manera como conocemos la actividad eléctrica del corazón. Miren, la actividad eléctrica del corazón va a seguir la misma ruta. No importa dónde pongas el electrodo. Pero dependiendo qué electrodo te interese, va a ser la forma como se va a ver. No es que es otro corazón, es el mismo. Es simplemente otro ángulo. Entonces, ¿cómo definirían una derivación? ¿Sí? Una fotografía de la actividad eléctrica del corazón. Diferente ángulo, tratando de hacer una imagen tridimensional, sí, por supuesto. La actividad eléctrica del corazón, la suma de la actividad eléctrica del corazón tiene una resultante. ¿Cuál es? ¿Qué hora es? ¿Cuál es la resultante? ¿Alguien quiere break permanentemente? Kevin, ¿tú fuiste? La actividad eléctrica del corazón tiene una resultante. Sumamos todas las actividades eléctricas y más o menos da en esta forma. Son 60 grados de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante y pues por supuesto de arriba hacia abajo. Sí hay algo tridimensional en esto, el corazón. Eso es algo que corresponde más o menos al ángulo de la derivación 2. Y entonces ustedes tienen que entender por qué se hacen esos trazos de la derivación 2. Bueno, sí es hora del break. Muy bien. Nos vemos a las 10, por favor. Vamos a ver los valores normales y otras cositas más del electrocardiograma.